Ok, bueno, pues para gastar 2 minutos del porqué de la necesidad, como responsable de ITH, yo dije, joder, me encantaría tener un hueco en alguno de los programas y yo creo que el de negocio es el más oportuno de todos ellos, aunque también, siendo un poco aquí cínico, pues podríamos estar sentados en el escenario de futuro para hablar de los fondos europeos. Todos los que estamos aquí sentados en la mesa hemos trabajado, estamos trabajando y yo creo que nos va a tocar trabajar mucho en los fondos europeos. Al principio en un esquema que se mencionó por primera vez el verano pasado, hace ya casi justo un año, que es el esquema de los PERTES, de los grandes proyectos financiados con fondos europeos, que ahora discutiremos un poco dónde están o dónde puede haber o si hay uno turístico o no. Y luego, ¿dónde estamos? Y yo creo que todos los que estamos aquí sentados en la mesa hemos tenido distintas interactuaciones con distintas administraciones. De hecho, hace 3 minutos, cuando veníamos para acá, nos hemos cruzado con Carme Artigas, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que hace 15 días cerró una manifestación de interés de 3.000 millones de euros para presentar iniciativas de Digital Toolkit, de herramientas para digitalización básica de pymes. Juan Jesús García, muchas gracias, responsable de Relaciones Institucionales a nivel europeo de Amadeus. Entonces, por introducción de la mesa, sí que me gustaría que dijeseis una pincelada al menos de en qué estáis trabajando, no para que expliquéis el proyecto, pero al menos en qué habéis estado trabajando, porque me consta que hay distintas aproximaciones, algunas son solamente turísticas, otras son tecnológicas, otras son multisectoriales. Entonces, para dar un poco una pincelada de cada uno de vosotros, qué experiencia habéis tenido al interactuar con los fondos europeos y luego ya entramos un poco al debate de qué es lo que está haciendo cada uno. Y un matiz aquí, porque soy moderador, pero también estando en la Confederación Española de Hoteles y en el ITH, nosotros como Confederación hemos apoyado inicialmente 5 iniciativas, pero luego al final hemos apostado por dos grandes iniciativas que tienen que ver con una plataforma de inteligencia turística y un proyecto que hemos llamado Smart Hotel, en la parte de digitalización de la parte de la mano de Amadeus y en la parte de plataforma con la parte de Ametic, para intentar mejorar la competitividad del sector con tecnología y sostenibilidad. Así que yo ahora os cedo el terreno para que poquito a poco, si queréis empezar en este orden, deis una pincelada de qué habéis preparado o en qué os habéis tenido que arremangar estos últimos meses para preparar iniciativas, propuestas, proyectos, porque hemos hecho mucho PowerPoint en estos meses. ¿Dónde habéis, desde Ametic, Enrique, dónde habéis estado liados? Muy bien, muchas gracias Álvaro y gracias al ITH y a CEAT por la organización y por la fantástica organización no solamente de este evento, sino de todos estos días en Fitur. Pues a ver, sí, desde Ametic iniciamos, pero claro, antes de la pandemia, pues un proyecto que lo llamamos Macroproyecto Tractor de Turismo Inteligente, con la idea de transformar digitalmente el sector, impactarlo desde el punto de vista de toda la cadena de valor, con un foco en la creación de empleo, con foco en la España vacía, en las pymes también, es decir, tratar de impulsar la digitalización en 35.000 pymes turísticas y en 150 nuevos destinos turísticos. Al final, pues claro, hay una conexión con los fondos en el sentido de que, bueno, pues al final esos 34 proyectos, 10 líneas de actuación, pues se traduce en una financiación y en una financiación que al final, a la hora de presentarlo, pues ha coincidido con el COVID, con los fondos Next Generation y de alguna forma es la petición que se hace desde la industria y en la cual pues habéis colaborado como ITH y como CEAT y tú mismo liderando una de las líneas, pues al final la petición que se hizo a través de la Oficina Económica de Moncloa, a través de COE, pues fue esa, es decir, con un montante de financiación público-privada de 6.100 millones, de los cuales pues financiación pública eran alrededor de 2.000 millones. Y esa es la petición que desde la industria se ha hecho y que, claro, que conecta directamente con los fondos Next Generation y también con los 27.000 que están dentro de los presupuestos del Estado, que no todos son fondos Next Generation. Perfecto. Gerard, una pincelada. ¿Qué habéis hecho vosotros? ¿Cómo os habéis movido para
para intentar buscar o dinamizar estos fondos? Pues primero de todo, Álvaro, gracias por la invitación, al ITH también y a CEAT. Y nada, nosotros como consultora llevamos ya más de 15 años trabajando con el sector turístico en otros tipos de herramientas de financiación, y por allá al mes de octubre, septiembre-octubre, es cuando empezamos justamente a intentar organizar, ¿no? Intentar que las empresas cooperaran, que realmente las grandes cadenas hoteleras tuviesen en cuenta también a las pymes, tuviesen en cuenta el tejido industrial o el tejido empresarial que hay en todo el entorno de la cadena de valor del sector turístico. Y al final todo acabó sucediendo en ese 20 de enero, ¿no? Famoso, que no sabíamos si teníamos que presentar una manifestación de interés como primerito, si no era exactamente la ventana que esperábamos. Pero bueno, traccionamos dos grandes iniciativas, una muy enfocada a toda la cadena de valor transversal, intentando transformar ese modelo turístico actual hacia un turismo inteligente y sostenible, con principalmente 4 grandes bloques, el de la experiencia del usuario y el de esa inteligencia turística, pasando por 2 bloques más en la transición ecológica, como puede ser la economía circular y todos los modelos de descarbonización del propio modelo, y acabando pues bueno, en un 4.º bloque más de, como comentábamos, ¿no? de esa despoblación, de esa cohesión territorial, de esa formación, de esa brecha de género, y sobre todo muy enfocado también a destino. Esta propuesta al final, bueno, eran 5.800 millones de euros los que se proporcionaron en esa manifestación de interés, que después bueno, se ha ido trabajando y se ha ido aterrizando, ¿no? Porque al final estamos hablando de primero una iniciativa, una idea de lo que podría llegar a ser, y de ahí también surgió pues, bueno, la especificación de este segundo gran proyecto, que estaba mucho más enfocado al destino en sí, ¿no? Poner el destino en el centro y complementar con toda la oferta complementaria que está sucediendo realmente en el destino, ¿no? Esta segunda propuesta, estábamos hablando de 2.000 millones de euros. Tuvimos un gran apoyo realmente en las diferentes direcciones generales de turismo de las comunidades autónomas y sobre todo de los propios ayuntamientos, ¿no? de la alianza de Sol y Playa. Empezamos por este tipo de municipios y después fuimos adheriendo a cualquier otro municipio, intentando forzar, entre comillas, o dinamizar esa colaboración público-privada. Y realmente, bueno, podemos decir que pese a no ser un sector que está muy acostumbrado a cooperar, las experiencias han sido muy buenas, la predisposición tanto de la empresa privada como de la parte pública de intentar ver cuáles son esas sinergias está siendo muy positiva, y en eso estamos intentando aterrizar y entender qué es lo que está sucediendo realmente. Ok, y muchísimas gracias por quedaros justo ahí, porque ahora vamos a ver los siguientes pasos de dónde están todas estas iniciativas, todos estos PowerPoints de Excel y documentos Word. Emilio, ¿vosotros cómo habéis interactuado para presentar estas propuestas o estas iniciativas a la Administración en su conjunto? Pues Álvaro, lo primero, gracias y enhorabuena, porque este tipo de foros creo que están pensados también para arrojar luces a este ámbito en el que estamos ahora, que son los fondos europeos, donde creo que todavía hay más preguntas que respuestas. Estamos en una situación todavía de gran incertidumbre. ¿Qué hemos hecho desde la organización de hostelería? En definitiva, restaurantes, bares, ¿qué vamos a poder hacer por ellos? Nosotros lo que hicimos fue en octubre convocamos a todas las empresas que están en nuestro entorno, básicamente proveedores, y cuando llegó la convocatoria del famoso 20N, esa línea roja del 20N, decidimos ir a la presentación de una manifestación de interés. Logramos concitar el esfuerzo con otras 4 empresas tractoras, un macroproyecto algo más modesto que los vuestros. Logramos concitar una inversión de todos los participantes de 217 millones. Son nuestros socios Coca-Cola, Mau San Miguel, Macro y Pernod Ricard. Y el objetivo es que nos planteamos, independientemente de que consigamos un PERTE, vamos a ponernos a trabajar. Al final tienen recursos también, es decir, están orientados a esa visualización de qué es lo que va a venir hacia la PYME. Y hemos realizado todo un trabajo, primero de análisis. La próxima semana, el miércoles 26, presentamos la mayor encuesta sobre situación digital del sector hostelero de España. Más de 4.000 respuestas donde vamos a analizar aspectos tan importantes como, por ejemplo, en qué van a invertir las empresas españolas en su transformación digital para hacerlo complementario a esos fondos europeos que se nos prometen, ¿no? Esa ha sido la función, porque nosotros, sobre todo lo que nos mueve es este sector, pesa sobre todo la PYME. Son empresas familiares, más de 300.000 empresas.
nosotros ahí tenemos que ser un difusor, un facilitador. Ese es el trabajo que estamos realizando en este momento y siguiendo pues con la mayor atención posible cómo va evolucionando esto para estar los primeros de la fila cuando toque. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Juan Jesús, desde Amadeus, que vosotros sois estáis en el sitio perfecto. Sois turísticos y sois tecnológicos. En principio sois un agente relevante multinacional, española. Tenéis muchas cartas de esta partida. ¿Cuál ha sido vuestra interactuación con las distintas administraciones, la tecnológica y la turística, para presentar grandes iniciativas? Bueno, pues gracias por los piropos primero y luego por organizar esto, ¿no? Que yo creo que debería, aunque ya hay bastantes. Yo hoy esta mañana ponía en LinkedIn el flyer de esto y animaba a la gente a que se uniera, aunque fuera por streaming, porque yo creo que van a salir cosas interesantes. No, desde Amadeus, vamos a ver, lo hemos seguido desde el principio con mucho interés y voy a explicar por qué. El hecho de estar en el terreno, trabajando con el sector, ¿no? Trabajamos con hoteles, trabajamos con líneas aéreas, trabajamos con agencias de viajes, trabajamos con toda la cadena de valor y sobre todo en España. La reflexión, y en esto me quiero parar, pero desde un punto de vista de negocio creemos que hay una muy buena oportunidad en torno a dos ejes. Uno es el de pymes, que acabas de mencionar, Emilio. Es un sector muy atomizado, el subturístico, y en particular nos centramos en que sean los únicos en la parte hotelera, y ahí pues estamos trabajando con vosotros y ahí aportáis mucho valor desde el Instituto Tecnológico Hotelero y desde CEAT a la hora de decir, oye, ¿cómo desde la digitalización, que es el segundo eje, podemos traer valor para cumplir un objetivo? Yo he estado en varios paneles estos 2 o 3 días y algo que quería enfatizar aquí, la tecnología al final es un medio para cumplir un objetivo y eso, la verdad que en Amadeus y creo que en muchas empresas y en las asociaciones de los que estáis aquí representados, vemos que había una muy buena oportunidad de poder acelerar, que es otro de los titulares que yo quería también traer, ¿no? La digitalización está pasando, lo que creemos es que estos fondos pueden ayudar a acelerar, ¿no? Y entonces hemos planteado 2 proyectos en colaboración, y quiero recalcar esto, en colaboración con el sector, que han sido bastante bien recibidos. Uno en digitalización de pymes hoteleras, y básicamente es traer lo que estamos viendo en otras partes del mundo, en este caso a España, ¿no? También lo estamos haciendo en otros países y creemos que de nuevo estos fondos pueden inyectar o acelerar parte de ese proceso que nosotros de todas maneras tenemos vocación de hacer, y esa es otra de las cosas que desde Amadeus y desde el equipo directivo se ha enfatizado. Es decir, esto nosotros lo vamos a hacer de todas maneras, pero creemos que los fondos pueden ayudar bastante. Y me parece que la parte de colaboración que también se ha mencionado es fundamental, ¿no? Son proyectos transformadores, son proyectos industriales y que nosotros lo que hemos buscado tanto en las pymes hoteleras como en las pymes en el destino es que tengan el apoyo de los actores clave para la implementación, ¿no? Y me paro aquí porque creo que todavía queda mucho por... No, porque ahora todos hemos trabajado a la hora de preparar estas propuestas, incluso haciendo encuestas de qué es lo que necesitan las empresas, las pymes, nos hemos preocupado por testear, oye, ¿dónde estamos? Vale, vamos a presentar unas propuestas. Entonces, vuestra percepción, después de todo el trabajo de meses, casi de años, en algunos casos, la pregunta a bocajarro, ¿y vamos a tener un PERTE turístico? Hoy por hoy no hay PERTE turístico, yo creo. O sea, hoy por hoy no lo hay. ¿Debería haberlo? Probablemente sí. Y además siguiendo la definición de PERTE que hay hoy, que es proyecto que impacta en toda la cadena de valor, que es un proyecto tractor, que genera empleo, que además se conecta con otros sectores e industrias, interministerial, de colaboración público-privada, donde tiene que haber I+D+I, es decir, y que tiene que tener un impacto en el PIB y donde puedan colaborar diferentes niveles de administración, es decir, estatal, autonómica y local. Entonces, ¿esto es lo que habéis preparado todos? Eso facilita las cosas. Claro, es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, del macroproyecto tractor de turismo inteligente de Ametic y de COE, tiene la configuración de macroproyecto tractor, con lo cual sería perfecto que lo fuese. No obstante, también... Vamos a ser realistas. No obstante, o sea, estamos contentos porque los planes presentados, aunque no tengan esa configuración, coinciden pues, en un 90% con los proyectos que hay por debajo. Es decir, de los 34 proyectos, al final hacen match alrededor de 30 y de las 10 líneas, 9. Eso sería lo ideal. Ahora, hoy por hoy también sabemos que en el mes de junio se va a regular el tema de PERTE, se va a definir para que hablemos todos de lo mismo, pero para mí sería deseable, desde luego, y para Ametic.
Juan Jesús. Yo, coincidiendo con el approach, la pregunta hay que formularla. ¿Tenemos el instrumento adecuado en el sector turístico y en otros sectores para hacer que esto sea ágil, transparente, impacte? Y ahí los criterios de PERTE creo que son muy buenos como una disciplina, como comentaba Enrique, decir, oye, que tenga un arrastre, que sea transformador, que tenga un impacto económico, que sea innovador, y yo creo que todos en nuestras propuestas hemos seguido eso, ¿no? Pero creo que la pregunta es el instrumento, y yo creo que aquí hay que pasar, como decían, de las musas al teatro, ¿no? Que lo llamamos PERTE o lo llamemos X, ¿no? Pues llamémoslo como sea, pero de lo que se trata, y yo creo que va en la filosofía, cuando el Gobierno anuncia el PERTE, que hay que enfatizar que no está reglamentado, con lo cual hay mucha especulación en torno a, y mucha incertidumbre. Para nosotros, como empresa privada, y creo que en las conversaciones que tenemos con los actores, es que sea un instrumento transparente, pero que agilice todo este proceso para reconocer determinados proyectos estratégicos en sectores estratégicos. Y ahí yo creo que coincidiremos todos aquí, que si hay un sector estratégico para la economía de este país, es el sector turístico. Con lo cual, a la pregunta que hacía Enrique, ¿debería haber un PERTE? Pues si acordamos esos principios, creo que la respuesta es que sí. Y yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo, lo primero es, sí, debería haberlo, sí o sí, porque sería la expresión directa de esa colaboración público-privada para un sector esencial para España. Sí, pero dicho esto, creo que tampoco deberíamos obsesionarnos. Es decir, es un buen esquema para que nos organicemos, porque lo estamos viendo que de manera informal, es decir, hay ya PERTEs informales. Ya. Sí. Yo diría que mucho de lo que estamos haciendo son PERTEs informales. Va a haber un flujo de financiación vía convocatorias de los distintos niveles de administración muy caudaloso, es decir, va a haber mucho dinero en convocatorias. Si somos capaces de diseñar instrumentos, de diseñar herramientas que sean capaces de generalizarse en nuestro sector, va a haber luego ventanillas que van a poder financiar un poco bottom-up, ¿no? De abajo arriba, los efectos de diseño de lo que podríamos decir ahora que son PERTEs informales. Por lo tanto, bueno, lanzar un PERTE depende de la administración, pero digamos que hay alguna línea informal, un poco outsider, que deberíamos no dejar de aprovechar. Yo, si me permitís como moderador hacer de abogado del diablo, declaraciones públicas del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que él dijo que los PERTEs en turismo iban a ser los destinos, el plan de sostenibilidad turística en destino que publicó hace 15 días, dotado con 1.900 millones de euros. Entonces, yo creo que lo dijo un poco por aclarar conceptos. Oye, que hay un concepto PERTE que todavía falta que sea reglamentado, pero no esperéis, o al menos ese es el mensaje que yo entendí, no esperéis una cosa así del sector turístico como la pila de hidrógeno, porque el grueso de la inversión que hay dentro del plan de competitividad turística va a ir para los municipios a través del plan de sostenibilidad turística en destino. Pero, en fin, escarbando un poco en lo que decías, Emilio, esto de las convocatorias, bueno, y si no hay PERTEs, que es también lo que decía Juan Jesús, ¿qué hacemos con estas iniciativas que hemos montado, que son consistentes, que hemos conseguido la colaboración de muchos actores? Y aquí serían dos preguntas. Uno, ¿qué hacemos con estos proyectos? Si vimos que los fondos puede que estén, que no estén, ¿tenemos que esperar a que haya alguna convocatoria más informal? ¿Tenemos que presionar a la Administración para que la haya? ¿Tenemos que empezar a poner el proyecto en marcha? Y si luego hay ayudas, pues qué bien. ¿Cuál es vuestra aproximación en cada una de las iniciativas? Porque aquí ya hay distintas opciones. Juan Jesús, ¿vosotros cómo lo veis? Perdón. Clarísimo. O sea, vamos, por eso he empezado explicando cuál era el approach, que no es que sea mejor ni peor, sino es el que hemos optado. Nosotros en los proyectos lo que hemos hecho es colaborando con el resto de actores, pero con tecnología que ya está o pilotándose o que existe en el mercado. Con lo cual, yo ya lo estoy haciendo. Nosotros ya lo estamos haciendo. Y el mensaje de nuestro management y el mensaje que trasladamos, incluso en esas convocatorias, es que estamos empezando. Como insisto, los fondos es un instrumento para acelerar o para dinamizar o para poner un poco más de foco en algo que yo voy a hacer. Y como siempre decimos, y vosotros estáis, y bueno, con Enrique y con Álvaro, puedo tardar 5 años y el impacto económico será, o podemos tardar 5 años o 6, y el impacto económico será en 5 o 6 años, o podemos hacerlo en 1 año o 2. Es decir, yo cuando preparaba un poco la reflexión a este debate decía, nosotros estamos haciendo ya. Y en ese sentido creo que tanto si eres asociación como si eres empresa privada, creo que la mejor manera de ponérselo, vamos a decir, difícil a los que tienen que instrumentalizar o fácil, es precisamente
implantando ya, empezar a trabajar en eso, ¿no? Y nosotros es la filosofía con la que lo estamos haciendo. Podremos tardar más o menos y los fondos serán el elemento dinamizador, pero creo que la única manera de meter presión es haciendo las cosas. Gerard. Sí, aquí por nuestra parte lo que hay que tener en cuenta, y nosotros siempre explicamos lo mismo, tenemos 3 herramientas, ¿no?, dentro de todo lo que es el ecosistema de financiación, y antes lo comentábamos, no solo existen los fondos Next Generation, por lo tanto aquí lo importante es conocer cuál es el ecosistema actual del mundo de la financiación, ¿no? Tenemos que entender que hay convocatorias ya existentes, que lo que van a ver con estos fondos Next Generation es vitaminados sus presupuestos, y tenemos claros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, que va a recibir 5.300 millones adicionales y tiene líneas específicas para la rehabilitación, por ejemplo, en cadenas hoteleras, ¿no?, para ser más eficientes, o líneas tecnológicas, ¿no?, cuando hablábamos del Red.es, que también realmente va a tener estos presupuestos vitaminados. Después vamos a ver otro mecanismo que van a ser convocatorias propiamente nacidas del Next Generation. Antes no existían, las manifestaciones de interés quizás nos están dando alguna pincelada o alguna pista, y finalmente el PERTE, ¿no?, lo que todos queremos que haya un PERTE del sector, por no repetirme, por lo que mis compañeros han comentado. Al final estamos traccionando realmente un sector que es muy importante dentro de la economía, a nivel de PIB, a nivel de empleo, a nivel de interrelación con otros sectores. Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta un poco estas iniciativas, cómo pueden llegar a encajar con todas las herramientas de financiación que existen, y quizá también remarcaría lo que buenamente estamos diciendo, de que sean iniciativas reales, que no sea una carta a los Reyes Magos de, ostras, si vienen los fondos, entonces voy a ejecutar el proyecto. Esto está destinado al fracaso, casi seguro. Entonces, la idea es que las empresas tengan constancia de, yo voy a tirar adelante estos proyectos, me va a costar, como contamos, 4, 5, 6 años, si vienen los fondos y me encajan, si podemos acelerarlo y realmente transformarnos este modelo mucho o de manera más rápida, bienvenido será, pero que sea proyecto real. Yo abogaría por esto. Bueno, esa aproximación es buena porque es inversión privada 100%, y si vienen los fondos, pues entonces ya empezamos a hablar de coparticipación. No es inversión pública 100% Correcto. y te obligo a que pongas un poco de dinero en empresa privada, sino al revés, empezar con la financiación 100% privada, y si viene financiación pública, bienvenida sea. Ok, y tenéis, porque hay algunos que sois multisectoriales y transversales, ¿tenéis aproximación de cómo se está haciendo en otros sectores? Porque estamos viendo que, y lo comentabas, el famoso 20, porque para no lo sepáis, el 20 de enero, la Dirección General de Industria sacó una manifestación de interés que tenía como fecha límite plazo el 20 de enero, sacaron una convocatoria donde todas las empresas que querían participar de los fondos, hay una convocatoria donde yo puedo presentar, y presentamos muchísimas iniciativas el famoso 20 de enero a la Dirección General de Industria. Y aquí la pregunta es, ¿esto lo hizo Industria? Hablamos con Turismo no ha sacado ninguna manifestación de interés y ya nos ha dicho por activa y por pasiva que no las va a sacar. ¿Cómo se están gestionando, y lo mencionabas en Red.es, el IDAE, cómo se están gestionando dentro de España o incluso en otros países la aproximación para hacer llegar estos fondos, para articular la llegada y la vehiculización de estos fondos, tanto a nivel nacional, por lo que hayáis contactado con Red.es o con el IDAE, o en otros países que tenéis ámbito multinacional? Yo aquí creo que es donde el sector turístico y concretamente la hostelería, con un peso importante dentro del sector turístico, tenemos un elemento diferenciador más importante. Nosotros tenemos mucha relación, por ejemplo, con la gran distribución, con el retail en España o con la industria agroalimentaria. No tenemos nada que ver en ese sentido. Hay un peso de gran industria con mucha más capacidad de innovación, de prospectiva, de expansión, que esto lo tiene mucho más avanzado. En nuestro sector, con 315.000 empresas que quedaron el año pasado cuando empezó el estado de alarma, son muy pocas las que tienen capacidad para establecer estos desarrollos. Y aquí es donde tenemos un papel muy importante las organizaciones que las representamos, que podemos juntar toda una serie de recursos de toda la cadena de valor para ayudarles, porque esa realidad no existe. Algo que a nosotros nos preguntan continuamente es ¿y qué plataforma tengo que implantar? Y para hacer el reparto a domicilio o para establecer mi sistema de reserva de mesas, ¿cuál es la mejor? Esto nos lo vienen a preguntar a nosotros, y son restaurantes que realmente no tienen tiempo, no tienen el recurso de hacer esas comparativas. Por eso yo creo que si la administración, si los fondos públicos no arropan de verdad y ayudan a dinamizar estas líneas de colaboración, pues nuestro sector va a estar en desventaja frente a otros sectores productivos que en ese sentido están más desarrollados.
¿Y qué están haciendo? ¿Qué habéis visto en otros sectores, ya que somos muy pymes y entonces podemos tener cierta desventaja por tamaño empresarial? ¿Qué estáis viendo en otros sectores que están haciendo mejor, tanto desde el punto de vista sectorial como desde el punto de vista de administración? ¿Tiene sentido que se saquen MDIs? ¿Para qué valen? ¿Y por qué los han sacado y nosotros no? ¿Cómo lo veis? Bueno, o sea, está publicado, hay nominados 6 PERTEs. Entonces yo creo que sí que hay... Y ninguno es turístico. Algunos, ninguno es turístico, efectivamente. Entonces, pero claro, con la definición que hemos visto antes, con la falta de reglamentación, de que haya un reglamento claro. Pero bueno, sí que conozco de cerca, pues por ejemplo, sanidad, agro, movilidad. Van con avances parecidos, porque hay algo que yo creo que también tenemos que clarificar. Y es, efectivamente, los mecanismos están en marcha, pero no olvidemos que detrás de cada proyecto tiene que haber un plan director, una oficina técnica, es decir, la gobernanza, lo que es a alto nivel, y los grupos interministeriales están creados y se está trabajando, y yo creo que se está trabajando bien, pero luego aguas abajo, es decir, falta una definición de gobernanza. En ese sentido, desde Ametic estamos ayudando y hemos definido una gobernanza que estamos presentando para, de alguna forma, dar nuestra idea y nuestra posición. Pero eso es muy importante, es decir, hasta que eso no se defina, pues las grandes ventanillas, porque las pequeñas, pues para esto ya hay movimiento. Y yo creo que, bueno, pues puede haber algún sector, pues todo lo que tiene que ver con hidrógeno, lo que tenga que ver con automoción, movilidad, pues que lleva un ritmo. Sanidad, yo creo que estamos parecidos, como en turismo. En agro veo que hay más avance. Tener en cuenta también la España invertebrada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que aquellos ministerios en los que tienen mayores competencias, y sobre todo si hablamos de proyectos tractores, pues las competencias tienen que ser efecto paraguas, pues yo creo que tiene una capacidad de definir una gobernanza más sencilla y una capacidad de traccionar más grande, y aquellos, como pasa en turismo, que tienen menos competencias, pues claro, tienes que ver cómo se van a jugar los balones. Imaginaos que esto es de repente en el campo de fútbol, nos van a caer 1000 balones y va a haber que definir, oye, ¿a qué balón jugamos cada uno? A los 1000. Juan Jesús, sí, querías comentar. No, yo lo voy a intentar responder desde arriba, desde Europa, ¿no? y España. Yo creo que hay dos claves. Yo soy positivo en ese sentido y luego creo que hay mucho partido, ya que nos hemos metido en términos futbolísticos. Creo que acabamos de empezar el partido, el peligro es que nos cansemos pronto. Estamos en mayo, ¿eh? El partido empezó en mayo del año pasado. Pues que honestamente, vamos, creo que queda todavía bastante tela que cortar. No digo a 2 o a 3 años vista, pero a la pregunta tuya, es decir, ¿está el sector turístico bien representado más o menos en todo lo que está pasando? Y yo, la primera reflexión, y fue la reflexión que nosotros hicimos, y creo que muchos de los que estamos aquí, en los fondos, cuando Europa decide poner 750.000 millones, dice que el 20% o el 20 y tantos por ciento se tiene que dedicar a la digitalización, a la transición digital, y a la transición verde otro 18 o 20%. Bueno, yo creo que son dos ejes que no son novedades para nuestro sector. Llevábamos años hablando para cosas que se hicieran cosas concretas, ¿no? Con lo cual, ahí no nos debería pillar el toro, ¿no? Segundo, si miramos el Plan de España, el documento que el Gobierno ha presentado, en el Plan de España aparece un capítulo de Proyecto Tractor dedicado a la modernización y la sostenibilidad del sector turístico, o la modernización de componente 14. Oye, yo no veo el sector sanitario, o bueno, probablemente el sector sanitario por razón de COVID, pero no veo el sector, no he visto al sector agroalimentario, no he visto a otros sectores, etcétera. Y luego cuando uno bucea más en el plan, aparecen cosas donde dices, oye, aquí hay términos para eso. Entonces, ese es el punto de partida objetivo y basado en hechos. El resto yo creo que es pura especulación como la que podemos estar haciendo aquí, ¿no? Entonces yo creo que a partir de esos mimbres la oportunidad está, la pelota está en nuestro campo. Y ahora, como decía Enrique, oye, pueden salir 100 pelotas y tendremos que ir a ver a cuál selecciono, pero creo que deberíamos ver, o yo por lo menos lo veo como una oportunidad. Y luego, esa es una lectura, luego la otra lectura es, oye, ¿con quién tengo que hablar o con quién tenemos que presentar? Y ahí lo que creo que el Gobierno, a través de sus ministerios, si hemos visto, como dices tú, turismo no ha presentado algo directamente, pero PYME sí lo ha presentado,
Secretaría de Estado de Digitalización ha presentado, en innovación hay cosas, entonces yo creo que ya es el trabajo de campo y el interés que tenga uno para poder, digamos, articular algo, ¿no? Yo en eso creo que hay mimbres para poder hacer cosas y que todavía se pueden, todavía hay tela que cortar. Gerard, ¿aproximación vuestra multisectorial o incluso internacional a este tipo de fondos? De la parte, yo diría, de la parte internacional, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo al final es, todo se rige al final desde las 7 flagships de la Comisión Europea. Estas 7 flagships al final van muy relacionadas y tienen un impacto muy directo con lo que se está presentando en el sector turístico, aterrizándolo. Y finalmente tenemos los grandes titulares, ¿no? La Comisión Europea al final es el ámbito green y el ámbito digital transformation. Al final son los que abundan más, ¿no? Son los pilares realmente de esta transformación que está buscando toda Europa. Como comentábamos, ¿no? El 39% a nivel de transición ecológica dentro de España puede y el 29% es digitalización, muy de la mano con lo que está haciendo el sector turístico. Si nos vamos a otros países, quizá la diferencia que hemos podido ver nosotros es que aquí en España lo que se ha hecho es una anticipación, ¿no? De estos 27.000 millones famosos contra los presupuestos generales del Estado, pero que de momento no se están ejecutando. Es decir, están dibujados, están repartidos en diferentes ministerios, pero no se han empezado a ejecutar. Si nos vamos a otros países, quizá Francia, por poner un ejemplo, hemos visto que este anticipo contra estos fondos que están por venir ya se han publicado convocatorias. O sea, desde octubre, Francia, por ejemplo, ya está publicando convocatorias específicas en ciertos sectores, pero contra estos fondos del Next Generation. Es decir, han ido un paso más adelantados en la publicación de este tipo de convocatorias. Sí que es verdad que la elaboración del plan un poco más atrasados. Es decir, en la publicación del plan, tanto España como Portugal han sido los países que han ido más anticipadamente y con más interlocución con la Comisión Europea para contrastar realmente qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, etcétera. Finalmente, todos presentamos, o la gran mayoría de países presentaron el pasado 30 de abril el plan a la Comisión. Hay algunos que más rezagados han presentado el 18 de mayo. Pero bueno, al final yo lo que diría es que no estamos en mala situación, creo que es una oportunidad. Me gustaría también trasladar un mensaje de positivismo, pese que el saber que no hay PERTE, el saber que cuando hablas con ciertas administraciones hay esa incertidumbre, el saber que el modelo de gobernanza aún no está claro, ¿no? El famoso 36-2020, que lo lees realmente, te lo relees y dices, ostras, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empezamos? Pues realmente, pese a todas estas incertidumbres que puedan haber, yo sí que diría, ostras, creo que vamos en el buen camino, creo que las empresas tienen claro que es una oportunidad para transformar el sector. Y al final lo que tenemos que hacer es seguir esta línea, seguir apostando por esta línea, cooperar y cualquier iniciativa, mientras sea positiva, mientras sea al final de aportación de valor, bienvenida será. Aquí estamos muchos en la mesa, cada uno con sus iniciativas realmente, pero un factor común, que al final todos queremos empujar para esta transformación, queremos que el sector turístico salga adelante. Y por nada, hacer una puntualización, otros sectores, ¿no? Como comentábamos, tema de automoción, que incluso ha salido un publicado el PERTE, ¿no? Ayer, esta semana, ha salido el de salud, ¿no? La parte de salud, biotech, ha salido esta semana publicado el PERTE. También se dibujaron en la componente 12, como comentábamos, 6 preliminares, ¿no? Que, bueno, menos no corta, ¿no? El que puedan haber, al menos, ¿no? Ese abismo de esperanza que pueda haber otros nuevos. La gran diferencia, quizá, te comentaría, ¿no? Por la vivencia que tenemos de pasado con estos sectores, es que este tipo de sector está muy familiarizado históricamente, o históricamente ha tenido esa capacidad de captar fondos, ya sean nacionales, ya sean del H2020, del séptimo marco europeo, ahora de Horizon Europe, incluso en sus propios planes estratégicos, planes directores. La parte de financiación está integrado dentro de estos planes estratégicos. No es hago mi plan estratégico y después veo cómo la alineo. Y después tiene una capacidad, vamos a decir, de cooperación muy ágil, ¿no? Es decir, no han empezado ahora a cooperar, y quizá el sector turístico, esto es un factor que ha costado más, ¿no? Históricamente quizá esta cooperación por la estructuración propia del sector, ¿no? Tan atomizado, al final es complejo. Entonces yo creo que ahí quizá tienen esa pequeña ventaja, tienen grandes empresas que son las tractoras en estos sectores. Y al final, bueno, esa es un poco la diferencia o el punto de partida diferenciador que han tenido estos sectores, quizá. Pero la realidad que hemos vivido desde mayo pasado
es que el sector ha aprendido a marchas forzadas y realmente muy optimista. Rescatando dos temas, quiero sacar antes que se nos va el tiempo, pero vamos a poner, y además rescatando lo que habéis dicho los dos, Emilio ha hablado de convocatorias, tú has hablado de las entidades, los entes públicos de gestión que van a gestionar más fondos como el IDAE, como Red.es, pero nosotros tenemos a nuestro ente público de gestión, a Segitur, que yo, y rescatando lo que decía Juan Jesús, aquí mezclando un poco, vamos a ponérselo fácil. ¿Qué es lo que podemos hacer para ponérselo fácil a Segitur? Para que Segitur tenga la impronta, y cuando tú hablas en el sector de la innovación, de la eficiencia energética, a todo el mundo le viene en la cabeza el IDAE. Pues nosotros tenemos Segitur. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ponérselo fácil, para conseguir esas convocatorias que decía Emilio? Oye, tienen que ser de abajo arriba, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para ponérselo fácil a Segitur para que al final seamos un ejemplo de, pues fíjate, los del IDAE, los de Red.es, los que lo han hecho mejor, el sector turístico con Segitur de la mano, y es que hemos ejecutado, hemos dado una vuelta como un calcetín al sector en la parte digitalizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que Segitur nos vea como el brazo armado para conseguir ejecutar estos fondos y sobre todo que los fondos valgan para algo? Pues Álvaro, yo creo, fíjate, que a lo mejor el primer shock de habernos quedado fuera de un PERTE, esto ha arreglado muchos egos. Es decir, yo escucho muchas empresas que lo daban muy por supuesto, que dicen, cuidado que no nos van a regalar nada, ¿eh? Esto hay que currárselo. No, es que hay gente que está cobrando dinero por presentar proyectos PERTE a las pymes. Oye, 500 euros para presentarte una proyecta, que eso no existe. Entonces, que eso es ¿cuál una es nuestra baza a Segitur, como preguntabas? Pues que yo creo que hoy hay más millones que ideas sobre la mesa. Creo que al ponernos a trabajar, lo que estamos construyendo son ideas muy solventes que no van a poder descartar fácilmente. Esto es la parte más importante en esa futura colaboración público-privada, en la que es de suponer que Segitur vaya a tener una actuación muy directa, muy activa, y en ese sentido lo que estamos es construyendo ideas solventes que vienen para cubrir situaciones de nuestro B2B, de nuestro B2C, de qué estamos haciendo hoy en la gestión de nuestras empresas en el offline y que vamos a tener que digitalizar. Es que ahora estamos construyendo verdaderas realidades porque son necesidades. Y es de suponer que, bueno, que ese dedo que venga a ayudar, que venga a aportar recursos y financiación para acelerarlo, como estamos diciendo, pues que sea sensible. Juan Jesús. Bueno, yo creo desde el sector privado, ¿no? Y bueno, somos los que estamos aquí. Yo creo que ya hay trabajo que se ha hecho a través de esas manifestaciones que han dado lugar a dar visibilidad a través también de eventos como este, de reuniones, etcétera. Es decir, el sector privado creo que tenemos la obligación y creo que la estamos cumpliendo. Es decir, esto es lo que el negocio está demandando, ¿vale? Y a partir de ahí, yo creo que no solo Segitur, sino que otros, a la luz de las prioridades que se marcan políticas, y algunas son directrices, volvemos a lo mismo, es decir, un X% se va a tener que dedicar a digitalización, un X% a tal, etcétera, empezar a articular esto. Yo vuelvo a lo que comentábamos antes. Creo que cuanto más real, colaborativo, más montado esté el proyecto, más fácil debería ser para Segitur o cualquier otro ente avalado por el mercado. Es decir, oiga, es que esto es lo que está pidiendo el mercado. Aquí hay un riesgo en este tipo de cosas, que quien escribe la convocatoria está a años luz de lo que una pyme está pidiendo en Teruel. Un hotel en Teruel o una pyme que presta los servicios, sí, ¿no? Entonces, podemos hablar de tecnologías fantásticas y maravillosas. Inteligencia artificial. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Y creo que eso es donde tenemos que hacer un buen trabajo, los que estamos aquí y otros, ¿no? Y las propias empresas, en poder trasladar que lo que se termine en un PERTE, una convocatoria, en una licitación, sea algo que va a beneficiar. Y luego, segundo, que la dedicación de esos fondos públicos, creo que históricamente siempre ha habido la pregunta de, oye, esto una vez que quitamos el respirador, ¿quién lo sostiene? Y ahí es donde creo que hay una reflexión que sí, yo la estoy empezando a oír y me parece responsable y necesaria ahora. Es decir, estos fondos tienen que traer aparejada una reflexión seria sobre la gobernanza y sobre el modelo económico que va a sostener esto. Porque podemos inyectar 3.000 millones, pero dentro de 3 años, cuando eso, alguien va a tener que gestionar eso y va a haber un modelo de negocio. Y ahí es donde creo que es un factor a tener en cuenta diferencial. Y yo creo que ese es por donde va la línea, no solo, insisto, a Segitur, sino a otros, para poder hacerlo. Y no debería ser solo Segitur, yo creo que también hay otros actores. Sí, sí. Enrique. Pues muy buena pregunta, Álvaro, porque
A ver, Segitur ha sido, yo creo que el aliado principal pues para lanzar los proyectos y las iniciativas que hemos sacado adelante, y por lo tanto hay un riesgo y una oportunidad. Es decir, la oportunidad para Segitur es de verdad liderar toda esta transformación de la industria turística y del sector, y el riesgo es que colapse por falta de recursos. Segitur es pequeño, entonces ¿cómo podemos ayudar? Colaborando y no colapsando, y empoderándolo. Es decir, de igual manera que Red.es pues impacta en lo que hace en varias industrias y en varios ministerios, Segitur, pues yo creo que hay que romper corsés, necesita más recursos de todo tipo, humanos sobre todo, porque si no, cuando haya la rotura de la presa, alguien se puede ahogar. Y creo que están haciendo muy buen trabajo con lo pequeños que son, pero claro, no pueden morir en el intento porque necesitamos, y creo que es la pieza de la clave de bóveda de todo esto, es Segitur para la transformación. Es un elemento fundamental cuando el 29% de los fondos pues van a la digitalización, y la digitalización en un sector que decíais está atomizado, y es verdad, y yo diría, pero es atómico también, porque hay elementos pequeños, hay protones con muchísima fuerza en el sector y con mucho poder de atracción. Y siendo positivo, porque lo soy, yo creo que lo que hemos conseguido en el sector es aunar fuerzas. O sea, un sector con ese nivel de atomización, con ese nivel de que en algunas industrias hay suma cero, es decir, si te lo llevas tú, no me lo llevo yo. Y hemos conseguido, sobre todo en la PYME y en todas las asociaciones, y quizá menos en la gran empresa, eso también hay que decirlo, pues que en un 90% hemos unido fuerzas, hemos ido en la misma dirección, hemos hecho unos planes conjuntos y bien trazados, y eso también hace que, oye, que los planes que nos han devuelto el gobierno y las instituciones están bien trazados, Es decir, y ahí hay unas líneas donde hay compromisos, donde hay fechas, donde hay unas cifras que tienen, yo creo que cierto sentido. Y esto, cuando hablábamos en la comparación que hacemos con países europeos, ojo, que puede haber algún país que ha intentado correr más y al final ha tropezado y ha tenido que volver a presentar documentación a Bruselas. Las decisiones importantes se toman ahora, porque esto, y a mí que me gusta la vela y me gusta atravesar el Atlántico, si cuando salgas del puerto de La Gomera, la decisión que hayas tomado de agua está ya tomada, esa es la gran decisión. Pues aquí yo prefiero dar un paso atrás y que tomemos decisiones correctas, que no nos equivoquemos en decisiones de infraestructura, de proveedores, de plataformas, de tecnologías, porque eso nos ancla a largo plazo. Entonces, esas decisiones todos tenemos que ayudar para que sean las correctas, porque algunas no tienen marcha atrás. Y dos temas ya, porque tenemos que ir cerrando. Has mencionado plataformas, no estaba preparado, pero es que plataforma. Las plataformas, la plataforma. ¿Dónde estáis? Porque yo creo que todos tenéis una propuesta de plataforma debajo del brazo. Yo creo que todos los que están aquí presentes, si le preguntas, ¿tienes un proyecto PERTE de plataforma? Y todos tenemos un PERTE de plataforma debajo del brazo. Tiene que haber una plataforma, tiene que ser público-privada, tiene que ser una plataforma común, interoperable, distintas. Una, y no es un tema que hemos tratado, pero una por comunidad autónoma, una para municipios grandes, otra. ¿Cómo veis el tema de la plataforma? ¿Tendría sentido que hubiese una plataforma comprando datos una vez en un data space donde todos estuviésemos cómodos? ¿Esto está bien tirado? Lo vamos a ver, porque luego la segunda pregunta, y yo ya aquí me callo, 31 de diciembre de 2021, hay 600 millones de euros que se tienen que ejecutar en el Plan de Destino Turístico Sostenible, hay convocatorias que tienen que salir, y en el plan, el componente 14 que ha comentado antes Enrique, ahí viene detallado cuáles son los presupuestos para 2021, que es este año y estamos en mayo. Entonces, esos planes que todos habéis presentado con fechas y presupuestos se tendrían que juntar con el componente 14 y esos concursos que tienen que salir. Pero claro, este es el impersonal. Tienen que salir. Alguien tiene que sacar un concurso. Claro. Y el 31 de diciembre es la fecha porque claro, ya hay un presupuesto ahí puesto. Alguien tiene que sacar. ¿Cómo lo hacemos para conseguir que la plataforma con mayúsculas ya tenga un concursito publicado antes de diciembre? En nuestro proyecto que se llama Conectados, finalmente los socios querían ponerle como lema
por la plataformización del sector. Digo, vaya palabreja. A mí eso me sale a unos zapatos muy grandes. Realmente ese es uno de los debates en estos momentos. Y como ha dicho Enrique, yo creo que estamos en una dinámica muy interesante, porque frente a otras épocas de aplicación de fondos, de subvenciones, de fondos europeos muy importantes, antes venía el carro antes que los bueyes. Es decir, te venía una orden al final publicada en un boletín oficial con toda la carga de millones diseñada en un despacho administrativo con poca conexión con la realidad de los sectores productivos. Ahora creo que la ventaja que vamos a tener es justo la contraria, y es que está habiendo un campo de debate muy importante sobre cuáles deberían ser las prioridades. Y ahí, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta plataforma Conectados? Estamos intentando dar luces largas a las administraciones. Creemos que nos tenemos que anticipar y sugerir las prioridades, porque al final va a haber toda una serie de bolsas de recursos, porque la estructura administrativa y política de nuestro país es compleja y es la que es. Entonces va a haber toda una serie de concesiones en los distintos ámbitos, en el autonómico, en algunos municipios importantes también y, por supuesto, en el nivel España. Por eso creo que tenemos que aprovechar este tiempo para lanzar esos flashes que sean inspiradores a todas estas administraciones. Y eso, en cierto sentido, va a ser la plataforma. Juan Jesús. Yo creo que el debate de plataforma no nos lleva, honestamente, a nada productivo. Yo creo que lo que tanto el sector privado y ahora el sector público tiene que tener claro es cuál es el objetivo en política pública o en política privada que quiero perseguir. Si, oye, quiero dinamizar el sector económico, quiero generar empleo, ¿cuáles son los objetivos? Y yo creo que eso, de alguna manera, se han intentado trasladar a través de esa filosofía o cultura de cuando usted construya sus proyectos, siga esto, llamémoslo PERTE o proyecto tractor, ¿no? A nosotros desde Amadeus, el tema plataforma nos parece mucho más importante que si usted pone en marcha una plataforma o tecnológica, no asociativa, piense en el modelo de negocio, ¿vale? O sea, eso tiene que llevar un modelo de negocio pegadito y un servicio que garantice la sostenibilidad. Y eso es como nosotros lo hemos planteado e insistimos mucho, ¿no? Porque si no es el riesgo de lo que comentaba antes, de inyectamos, hacemos una cosa maravillosa, que se puede llamar plataforma o se puede llamar X, y es cuestión de tiempo de que eso termine, bueno, pues muriendo, ¿no? De nuevo, tener claridad y las prioridades de qué es lo que queremos conseguir como sector, y está ahí, y que nosotros, a través de las ideas y de la interacción con la administración, está ahí. Creo que ahora es el turno, en ese sentido, de la administración de mover ficha. Creo que ha habido manifestaciones de intereses, habrá habido muchas reuniones, y ahora es el momento de bajar a qué instrumentos, y ojalá que sean de una manera ágil, como decías tú, para que el 31 de diciembre estén las cosas ya en marcha. Gerard. Sí, en este sentido yo creo que es importante remarcar lo que decíamos, ¿no? Hemos vivido este auge con las manifestaciones, que era, ostras, si no estoy en una manifestación de interés, parecía que no era nadie, que no iba a captar fondos. Realmente estos sprints nos han vuelto un poco todos locos, ha generado unas expectativas muy elevadas, pero creo que el impasse, y pese que todos pensábamos, ostras, en enero van a venir ya los fondos, ya empezaremos con estos proyectos a captar esta tipología de fondos de este plan de recuperación. Creo que el impasse que estamos teniendo, ¿no? Ahora estamos en mayo, han pasado estos 5 meses, creo que ha sido bueno, y cojo las palabras, ¿no? que habíamos dicho antes, para hacer este punto de reflexión, intentar alinearnos realmente, intentar ayudar a construir a Segitur y a otros organismos esas futuribles convocatorias, no esperar a que realmente la administración pública diga esta es la letra que tenéis que cumplir, y quizá se quedará fuera gran parte del tejido. Entonces, en esta parte de estos 4 o 5 meses, con las diferentes iniciativas, diferentes reuniones, lo que estamos abogando todos aquí de manera intentando traccionar el sector justamente es facilitar al máximo posible a la administración esa hipotética futurible convocatoria que también, bueno, causa un poco ese nerviosismo, vamos a decir, porque lo comentábamos, ¿no? 31 de diciembre, verano aquí a la vuelta de la esquina. Realmente de lo que pensábamos hace un año, que en enero ya estaríamos prácticamente arrancando, etcétera, como estamos, pues bueno, está costando. Y sí que me gustaría hacer un punto, aparte de la componente 14, que yo creo que todos la tenemos muy por la mano, la conocemos, sabemos lo que hay dentro de la propia componente 14, que el propio sector
también tiene puertas, pese a que haya una componente 14 que hable específicamente del sector turístico, también tenemos otras componentes realmente que podemos también abogar a captar esos fondos con ciertos proyectos. Que la 14 al final, estos 3.400 millones, vamos a decir que es la por excelencia en sector turismo, pues tenemos otras, ¿no? Como la componente 2, la componente 19, que las competencias digitales, los perfiles de reskilling, upskilling, bueno, que también hay que hacer a veces un poco de mirada más amplia, apostar fuerte, obviamente, y ayudar en esa componente 14, pero también abrir el abanico a todas las oportunidades que pueda tener el sector. Y la 13 también de digitalización de la pyme, que ahí estamos. La 16. Oye, pues por cerrar y por terminar en positivo, esperemos, bueno, ya creo que todos tenemos claro que PERTEs como los concebimos hace un año en el sector turístico no va a haber, pero va a haber convocatorias y el mensaje por ilusionar, vamos a tener convocatorias antes del 31 de diciembre y responder sí o no. Enrique. Yo creo que sí. Yo creo que también. Sí. Seguro. Jesús, vamos a intentar entre todos que estas convocatorias sean lo más eficientes y efectivas posibles con Segitur, con Red.es y con la idea de la mano, porque el sector está apostando porque esto llegue y llegue para de verdad cambiar el sector en positivo, que con la que está cayendo, primero tenemos que pensar que el sector tiene que existir, tiene que sobrevivir, tiene que aguantar, tiene que llegar al verano para poder pasarlo y luego ya vamos a conseguir que tenga convocatorias para que renazca de una manera más eficiente y más competitiva. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Nos hemos pasado un poquitín de tiempo, pero yo creo que ha sido una charla amena para dar un poquito de luz a esto de los fondos. Y lo bueno, ojalá, y ya no es dentro de un año, ojalá dentro de 6 meses, en enero del año que viene, aquí en Fitur, podamos estar hablando de no, yo presenté una manifestación de interés, no, yo he presentado 3 proyectos como estos, de 200 millones cada uno, que eso será un buen indicador de que estamos haciendo las cosas un poquito bien. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, Álvaro. Perfecto. Bueno, pues damos las gracias a Álvaro Carrillo por haber moderado esta mesa y como director general del ITH va a clausurar el foro. Bueno, bien. Voy a clausurar el foro improvisado porque se lo voy a decir, oye, clausuro el foro ya que estamos acabando y tal. Un gusto haberos visto a todos. La verdad es que el primer día, el miércoles, era como, joder, qué ilusión. A mí me daban por dar la mano a la gente, pero es que a mí me ha salido dar abrazos. ¿Sabes? Que después de ver a la gente después de tanto tiempo, un gusto ver a todo el mundo. Estáis aquí en Fiturtech en vuestra casa. Dentro de 6 meses o dentro de un año nos volveremos a ver y ya espero que dentro de un año ya sea sin mascarillas y podamos seguir compartiendo, bueno, conocimiento, innovación, tecnología, cacharros como los que tenemos puestos en el Hotel del Futuro, pero sobre todo ver que seguimos trabajando por el sector y que el sector dentro de 6 meses va a estar mejor que ahora. Eso seguro. Así que muchísimas gracias a todos por venir y espero que estas 3 jornadas hayan sido productivas. Gracias a todos.